¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en este tutorial una vez más. El tema que estamos abordando es el de almacenamiento de datos en dispositivos de almacenamiento secundario, conocidos como archivos de datos. En un tutorial anterior explicamos cómo agregar datos a un archivo y ahora nos vamos a centrar a cómo sacar esos datos del archivo y ponerlos en la memoria RAM y específicamente en la ventana de resultados, ahí donde físicamente nosotros como usuarios vemos esa información. Sin embargo, considero conveniente que hagamos el ejercicio completo, es decir, vamos a agregar datos y después los vamos a mostrar en el monitor. Entonces, aquí están viendo ustedes en su monitor el programa que me permite agregar datos al archivo, pero también tengo el programa que me permite mostrarlos en el monitor. Este programa, el de la sesión 29 que permite agregar datos, ya hicimos una explicación a profundidad en un tutorial anterior. Ahorita solamente lo voy a usar para agregar datos. Entonces rápidamente voy a ejecutar el programa, ¿sí? Y vamos a capturar los datos en el archivo, ¿sí? Ahí viene. Acuérdense que el ejemplo que estamos manejando son capturar los folios de los estados de la República Mexicana, también la descripción o el nombre del estado junto con su capital. Entonces empezamos rápidamente con el folio 1. Es para Aguascalientes y su capital también se llama Aguascalientes. ¿Deseas continuar? Sí, vamos a darle el folio 2, que es Baja California. Baja California y su capital es Mexicali. ¿Sí? ¿Deseas continuar? Sí. Luego el folio 3, que sería para Baja California Sur y su capital es La Paz. Y así podemos continuar con todos los estados de la República Mexicana. Simplemente vamos a abordar nuestro estado, que sería el folio 19, y nuestro estado es Nuevo León y su capital es nuestra querida ciudad de Monterrey. ¿Deseas continuar? Y ya le vamos a decir que no. Entonces, este programa, insisto, 29, lo que me ayudó fue a introducir los datos a un archivo. Ahorita, en estos momentos, esos datos que capturé ya no están en memoria RAM porque ya terminó el programa. Pero esa información, como se almacenó en un dispositivo de almacenamiento secundario, en este caso el disco duro, esa información yo la puedo recuperar de varias maneras. Voy a ir a abrir el explorador de archivos. Acuérdense ustedes que en la línea 45 estoy diciendo cómo se llama el archivo. Se llama catálogos-estados.dat, que está almacenado en el disco C, o el disco duro. El disco duro tiene muchas carpetas. ¿En dónde voy a buscar? ¿En cuál de todas las carpetas? En este caso en particular, en la misma carpeta donde está mi programa. Yo ya sé que mi programa está en esta carpeta que están viendo ustedes aquí, lo estoy señalando con el mouse. Y ahí está mi archivo. Lo voy a abrir, lo puedo incluso abrir hasta con Word, pero en esta ocasión lo voy a abrir con el bloc de notas. Y ahí podemos darnos cuenta, vean ustedes cómo están todos los datos que dimos. El folio, el estado y su capital. Luego nuevamente el folio, el estado y su capital. Luego nuevamente el folio, el estado y su capital. Y hasta llegamos hasta Monterrey. ¿Sí?
Nuevo León y Monterrey. Ok, entonces ahí está nuestra información, ¿sí? Ahora, tenemos otro programa, ¿sí? Que es este que estoy mostrando en estos momentos de la sesión 30. Ese programa está hecho para sacar los datos del disco y mostrarlos en el monitor. Miren, vamos a correr rápidamente el programa. Ahorita nos muestra, vean, toda la información que capturamos está ya ahí, ¿sí? Ahora, primero, lo primero que quiero hacer aquí en este momento es mostrarles gráficamente qué es lo que está sucediendo. Me voy a auxiliar con una, con una, con una hoja de Excel, ¿sí? Vean ustedes, aquí está. Así es como debería de quedar. Miren, vamos a partir esto. Tenemos aquí con amarillo, vamos a representar que ese es nuestro disco duro, ¿sí? Donde tenemos los datos aquí. Y luego acá en rojo es la ventana de resultados del lenguaje C. Vamos a hacer esa suposición. ¿Cómo pasamos estos datos de lo amarillo hacia acá? Bueno, cuando los datos están almacenados en un archivo, ¿sí? Tenemos que utilizar primero la función fread, ¿sí? Aquí lo que estoy tratando de representar sería la memoria RAM, ¿sí? Entonces, la memoria RAM, acuérdense que es la memoria, el dispositivo de almacenamiento. Déjenme escribir aquí, dispositivo de almacenamiento interno. Acuérdense que la memoria RAM también se conoce como el dispositivo de almacenamiento interno, ¿sí? También se le conoce como memoria volátil, memoria interna, memoria principal, etc. Tiene varios nombres. Ahora, ¿cómo pasamos los datos del dispositivo de almacenamiento secundario al dispositivo de almacenamiento primario? Es más, vamos a utilizar la palabra primario, ¿sí? Para que vean ustedes ahí, que veamos entre el primario y el secundario, ¿no? La función fread hace esa actividad, ¿no? De que, fíjense, lo que va a hacer fread es posesionarse en el primer registro y se los lleva del disco a la memoria RAM y los deposita ahí en memoria RAM. Luego con printf, una vez que ya está en memoria RAM, me los voy a llevar de la memoria RAM a la ventana de resultados, ¿sí? Luego fread se va a colocar en el segundo registro, ¿sí? Y se los va a llevar de aquí hacia acá, hacia la memoria RAM. Y los coloca en la memoria RAM. Nada más que sucede lo siguiente. Ahí en la memoria RAM se perdió los datos del estado anterior. Se perdió, ¿sí? Y una vez que están en memoria RAM, se llevan de la memoria RAM con printf y se van a colocar en el monitor. Luego, otra vez, fread extrae los datos del siguiente registro, del tercer registro, y los coloca en la memoria RAM, perdiéndose los datos del estado anterior. Y una vez que están en memoria RAM, se los lleva con printf, se los lleva al monitor o a la ventana de resultados. Finalmente se posiciona en el fread se posiciona en el último registro, se los lleva del disco hacia la memoria RAM. En ese momento se pierden los datos del estado anterior y una vez que están en la memoria RAM con printf me los llevo al monitor. Ahora, déjenme les digo una cosa. La información en el disco duro ahí está almacenada, no se ha perdido.
Lo que se fue perdiendo fue la información en la memoria RAM, ¿sí? Cada vez que teníamos un nuevo estado se perdía el anterior. Entonces va a llegar un momento en el que yo tengo la información desplegada en mi disco, perdón, en el monitor, en la ventana de resultados, pero todavía está almacenada en el disco duro, ¿sí? Ahora, eso es lo que va a suceder, insisto, esto fue de manera gráfica. Antes de ver lo que es el código, ¿sí? Vamos a ver la parte teórica, ¿sí? La parte teórica de esto que acabo de explicar. Archivos de datos. Para transferir datos de un archivo hacia la RAM y mostrarlos en el monitor se debe declarar una variable apuntadora a un archivo por cada archivo que haya en el programa con la palabra reservada file. También se debe abrir el archivo con la función fopen. Otro más, transferir los datos desde el dispositivo de almacenamiento secundario hacia la memoria RAM con la función fread. ¿Qué más? Controlar la transferencia del registro por registro con la función EOF. Y finalmente, cerrar el archivo con la función fclose. Si ustedes se dan cuenta, aquí otra cosa más sería agregarlo con, podríamos decir aquí en esta parte, ¿verdad? Quizá podríamos agregar, ¿sí? Transferir los datos desde la memoria RAM al monitor con la función printf. Yo creo que con esto, ahorita voy a corregir ahí el error que tengo. Y es transferir. Y aquí vamos a ponerle 1, 2, 3 para que vean que es una especie de secuencia. Casi es esta secuencia, ¿no? Entonces ahí los tenemos, ¿sí? Ahora veamos lo siguiente, ¿sí? fopen tiene dos argumentos. La función fopen tiene dos argumentos. El primer argumento tiene dos partes. El dispositivo de almacenamiento secundario donde está el archivo que se desea abrir, y el segundo argumento es el nombre del archivo. Acuérdense, cuando vamos a extraer datos de un archivo hay que abrirlo, y esto es estos son los argumentos. El segundo argumento es el modo de apertura, que en este caso va a ser R, de lectura. De hecho, se dice que el archivo se abre para lectura, es decir, permitir su transferencia o extracción desde el dispositivo de almacenamiento secundario. La función fopen regresa un valor apuntador a un archivo. Si el archivo no se puede abrir, regresa un valor nulo. Función fread lleva datos desde el dispositivo de almacenamiento secundario hacia la RAM. ¿Sí? Vamos a corregirle aquí. Lleva datos desde el dispositivo de almacenamiento secundario hacia la RAM. Insisto, eso es lo que hace la función fread. Esta tiene 4 argumentos. Aquí estamos tratando de explicar rápidamente cuáles son los argumentos. Primero, la dirección de memoria RAM destino, que en este caso va a ser la dirección receptora, porque estamos llevando datos desde el disco desde el dispositivo de almacenamiento externo a la memoria RAM. Entonces la memoria RAM es destino. El cuarto argumento es precisamente el apuntador del archivo origen, de donde se extraerán los datos. Entonces fíjense bien, el primer argumento es el destino y el cuarto argumento es el origen, es decir, desde dónde se van a extraer los datos, que es un archivo apuntador, ¿sí? Más bien es una variable apuntador. En medio hay dos argumentos, uno que es el bloque de registro, que es la cantidad de bytes a transferir, y otro es la cantidad de bloques.
Finalmente, el valor de retorno que da la función fread es el número de caracteres leídos correctamente. Hay otra función que vamos a utilizar, ¿sí? Que se llama FOF, ¿sí? Básicamente podemos decir que es file end of file, ¿sí? Permite saber si se ha alcanzado el final de archivo. Esto es lo que hace la función FOF. Permite saber si se ha alcanzado el final de archivo. Su parámetro es un apuntador a un archivo. Devuelve un valor de 0 indicando que no ha alcanzado el final de archivo. Devuelve un valor distinto de 0 indicando que ha alcanzado el final de archivo. Eso es lo que funciona FOF. Insisto, ahorita esta es la parte teórica, ¿no? Vamos creo que ya se acabó la presentación. Ahora vamos a irnos directamente al código para tratar de explicarlos. Tenemos las diversas bibliotecas, ¿sí? Las diversas bibliotecas, ¿sí? Luego tenemos la función goToXY, ¿sí? Y luego tenemos unos constantes y finalmente tenemos nuestra estructura. Esta estructura de folio estado, descripción de estado y capital de estado debe ser exactamente igual que la del programa anterior, la que me permitió agregar los datos, que de aquí lo estoy mostrando. Es exactamente igual, ¿sí? De hecho, hasta el nombre del registro es el mismo, ¿sí? Ahora, veamos aquí esta parte. Decíamos que una de las primeras cosas que se tiene que hacer cuando vamos a extraer datos es abrir el archivo. Y en la línea 45 estamos abriendo el archivo. Bueno, aparte de eso, déjenme recordarles, tenemos entonces nuestras variables en la línea 21, 22 y 23. Luego tenemos aquí la variable tipo registro, y aquí está la variable apuntador, ¿sí? Este es un apuntador a un archivo, aquí en la línea 28, ¿sí? Habíamos dicho que por cada archivo que vamos a manejar en el programa hay que tener una variable apuntador. Este programa solamente manejamos un archivo, entonces tenemos aquí nuestra variable apuntador. Luego tenemos aquí la función fopen, línea 45, ¿sí? Donde lo que está abriendo, ¿sí? Decíamos que la función fopen tiene dos argumentos. El primer argumento está dividido en dos partes. La primera parte es el dispositivo de almacenamiento secundario donde está nuestro archivo, y la segunda parte es el nombre de nuestro archivo. Luego el segundo argumento se le llama modo de apertura, que en este caso es una R. ¿Qué significa R? Es que le voy a extraer datos. Decimos que el archivo se abre como lectura, ¿sí? Ahora, la función fread, fíjense bien, la función fread, vean aquí en la línea 50, y veamos también el ciclo de la línea 51 a la línea 57, de la línea 51 a la línea 57, ¿sí? Y veamos las líneas, ese ciclo, cómo está siendo controlado por una función que se llama FOF, que ya habíamos explicado en la parte teórica. FOF va a detectar cuando ya no hay más registros que extraer, ¿sí? Ahora, vean que el primer fread está por fuera del ciclo. Esto que está por fuera del ciclo quiere decir que se coloca el apuntador en el primer registro del archivo y se viene de la memoria del disco duro a la memoria RAM. Solamente extrae un registro, ¿sí? Solamente extrae un registro, ¿sí? Ahora, ese registro, ¿de dónde se está extrayendo? Este es el origen. ¿El origen qué es? El origen es el archivo. Vean línea 45, PTF, catálogo, estados. Esa es la variable apuntador. Este es el origen. Y este va a ser el destino. Una dirección de memoria en la memoria RAM. Y luego aquí tenemos lo que es el size of y la cantidad de bloques. Ahí es donde se va a configurar
la cantidad de bytes que se van a extraer. La cantidad de bytes que se van a extraer. ¿Qué cantidad de bytes se van a extraer? Cuando dice size of, ¿sí? Tenemos que contabilizar cuántos bytes se van a extraer. Folio estado tiene tres espacios o 3 bytes. Y descripción estado tiene 25, por lo que está entre corchetes. Entonces, en realidad estamos hablando de 25 de la línea 22, más 25 de la línea 23, más 3 de la línea 21, estamos hablando de 53 bytes. De 53 bytes, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el size of, contabilizar la cantidad de bytes que se van a extraer. Y luego este 1 significa cuántos registros se van a extraer. En este caso se hace una multiplicación de 53 por 1, ¿sí? Se extraen. Entonces viene el origen y después está el destino. En pocas palabras, con la función fread me llevo los datos desde el disco a la memoria RAM, pero solamente me llevo el primer registro. Luego, con la función imprimir detalle, los voy a llevar a la ventana de resultados. ¿Con qué? Con printf. Vamos a ver imprimir detalle. Vean que imprimir detalle, la función imprimir detalle, lo único que tengo son puros printf. Bueno, veo también el gotoxy, que ya lo hemos explicado cómo funciona. Pero vean que tengo printf. Entonces estoy llevándome al monitor ese primer dato que extraje. Luego de la línea 53, con este fread de las líneas 56, extraigo el segundo registro. Y luego pregunta aquí, el while, ¿se acabaron los registros? No. Como no se han acabado los registros, acuérdense que estamos pensando que hay 4 registros, que es Aguascalientes, Baja California Sur y Nuevo León. Entonces, como no se han acabado los registros, apenas llevo uno, ¿sí? Se imprimen los datos del segundo registro con imprimir detalle. Y luego extraigo los datos del tercer registro y me los llevo del disco a la memoria RAM. Como no se han acabado los registros, se regresa a la línea 51 e imprime los datos del tercer registro en el monitor con printf. Y extraigo los datos del cuarto registro en la línea 56. Luego, como no se han acabado los registros, ¿sí? Lo imprimo el cuarto registro en el monitor y el fread, fíjense bien lo que va a hacer aquí. Ya extrajimos los 4 registros que habíamos puesto de ejemplo. Se intenta extraer un registro después del último, pero ya no hay. Entonces, cuando llega a la línea 57, ya no se va a regresar a la línea 51, porque ya se acabaron los registros. Y entonces continúa la línea 59 y se acaba nuestro programa. ¿Sí? Yo creo que sería conveniente que concluyéramos con este tutorial aquí para poder abrir a preguntas y respuestas de dudas de lo que está sucediendo en este programa. Gracias.